Shalom, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Roja Kodash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció él mismo mediante su espíritu, inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino ubicada en Sinaloa, México. Y Selak, hermanos, esto va a ser algo breve. Estoy algo enfermo, pero ya me estoy recuperando. Y el tema va a ser Proverbios 29 y 18, que dice, déjenme encontrar la versión, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena, pero dichosos son los que guardan la ley. ¿Ok? Y profecía nos enseña que todo está bajo la voluntad del único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahashem Yahabushai. ¿Ok? Todo lo que ocurre debajo del sol, inclusive en lo visible y lo invisible, en el mundo celestial, entre las potestades, entre los ángeles, todo está bajo la autoridad y voluntad de Yahweh Bahashem Yahabushai. Daniel 2, versículo 21, y él, Yahweh Bahashem Yahabushai, controla el curso de los sucesos del mundo en todos sus ángulos, ya sea guerra, los buenos tiempos, los malos tiempos. Vamos a ir a esa escritura bien rápido. Y esta escritura nos ayuda a comprender mucho cómo es que funciona el mundo. Porque este mundo trata de darle crédito a Satanás, a diferentes deidades demoníacas que son demonios, son ángeles en la mano izquierda al servicio de Yahweh Bahashem Yahabushai. Todos estos ídolos que les cumplen ciertas mandas, o sabemos que hay poder en la mano izquierda. Okay, estos brujos, estos paganos hacen rituales, hacen sacrificios, practican magia, y estos ídolos, estos demonios les cumplen ciertas cosas. Pero ¿quién es el que da el permiso para que esas cosas ocurran? Isaías 45:7, pues yo formo la luz y también creo las tinieblas. El Señor es el que hace la luz y es el que hace la oscuridad. Si hablamos de ángeles y demonios, es Yahweh Bahashem Yahabushai quien está en control. Si hablamos de lo bueno y lo malo, es Yahweh Bahashem Yahabushai quien está en control, el que dicta qué es bueno y qué es malo. Si hablamos de la vida y la muerte es Yahweh Bahashem Yahabushai. Dice, yo soy el que forma la luz y las tinieblas, pero también soy el que trae la paz
y la desgracia. Otra versión dice, soy el que causa el bienestar, pero también causo la calamidad. Y esto nos da un sentido de temor a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, porque a Él es el único a quien va nuestro respeto y temor, ya sea si andamos contentos, alabamos a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Si cosas que llamaríamos buenas, bendiciones, empiezan a llenar nuestro camino, es el Señor el que nos está colmando de todas estas bendiciones. Pero si nos ocurren cosas malas, es el Señor también haciendo lo que esté haciendo, ya sea para probarnos, ya sea para castigarnos, porque el Señor nos castiga, o ya sea para fortalecernos. La dificultad genera resistencia. Y dice, yo soy el Señor el que crea todo esto. Ok, entonces, regresando a Proverbios 29 y 18, que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, es porque no hay temor al Señor. No consideran que hay un juez supremo junto con su Hijo, y juntos gobiernan la entera existencia. Todo, man. Lo que en este cuerpo humano, en esta mente humana, ni siquiera alcanzamos a mirar, a comprender. Como dicen los hermanos en Los Ángeles, aún lo que no alcanzamos a realizar en nuestra mente, hasta en eso el Señor tiene control. Y si entiendes que el Señor está en control y le temes, entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar su aprobación, buscar su misericordia, buscar su amor, que el amor del Señor siempre ha estado ahí. Somos nosotros que nos desviamos, somos nosotros que en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, en nuestro pecado, nos desviamos del amor del Señor, pero ese amor siempre está ahí. Inclusive el amor del Señor está aún cuando nos azota. Es como un padre que tiene que darle su nalgada al niño, su cintarazo o lo que sea. Lo hace para corregir, para enderezar. ¿Por qué? Porque lo ama. Ok, pero quiero ir a la definición de desenfreno. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien no tiene en cuenta que el Señor juzga? Que el Señor tiene ya un guión, una serie de eventos que van a ocurrir. Y la gente camina como que nada va a ocurrir, como si todo estuviera ocurriendo al azar. Y de hecho, muchos de los pensamientos de la gente hoy en día es como que tú creas tu propio destino. Tú eres el dueño de tu vida. El camino se va creando en el día. Y así no son las cosas, man. La Escritura dice que el Señor controla los caminos del hombre. Y si el hombre
controlara sus caminos, esto sería un completo caos. No sería posible la profecía, porque la profecía son un conjunto de eventos, de sucesos que han sido programados antes de que ocurran. ¿Ok? Ahora dice, el desenfreno es una falta de moderación, falta de orden. El desenfreno son vicios y pasiones de una persona. Sinónimos de desenfreno es libertinaje, descontrol, exceso, inmoderación. Y así es como viven las naciones, en descontrol, en exceso. Y el Señor así lo hizo con ellos. El Señor los entregó a estas pasiones inmorales. Los entregó a la muerte, man. Pero a nosotros, los hijos de Israel, las 12 tribus, que hoy está formado en lo que llaman negros, latinos, indígenas, pero sabemos que hay hermanos alrededor del mundo con diferentes apariencias y diferentes lenguas, que son israelitas. Inclusive hay gente que se mira como las otras naciones, y son israelitas y no lo saben. Pero el punto es que a nosotros como israelitas se nos dio ley, se nos dio instrucción, se nos dio mandamiento para caminar por senderos de rectitud, de luz, justicia. La Escritura dice que los mandamientos son lámpara a nuestros pies, son luz. La gente anda perdida buscando el significado de la vida. La gente está en depresión porque no sabe a qué vino el mundo, no sabe cuál es el propósito de estar aquí. Pero el Señor se nos ha presentado a nosotros como una nación, como una familia. Dice Daniel 2 y 21, pues el Señor controla el curso de los sucesos del mundo desde cualquier ángulo, otra vez guerra, peste, la buena cosecha, la lluvia, los terremotos. Pero dice, y Él quita reyes y pone otros reyes. El Señor ha levantado imperios grandes, imperios que han brillado en gloria. Babilonia, una copa de oro en la mano del Señor. La gran ciudad donde todos quieren ir. Egipto, un imperio grande donde todos iban a cubrirse bajo su sombra. Pero el Señor, Él es el que los puso. El estatus, el poder para que cada imperio haga lo que hace, viene del Señor. Los griegos, empezando con Alejandro el Magno, él pudo conquistar todos esos territorios porque el Señor lo había profetizado así. Ese leopardo. El Imperio Romano logró esa expansión que hasta el día de hoy sigue siendo famosa y uno de los imperios más grandes y fuertes y despiadados. Hasta el día de hoy resuena, pero fue el Señor el que estableció a ese imperio, a ese dragón, y el Señor lo tumbó. Ahora, obviamente, esos imperios son exaltados hoy en día porque los que están gobernando el mundo hoy en día, este imperio actual, es la misma raza, la misma gente, la misma casa de los griegos y los romanos. Por eso
hasta el día de hoy exaltan. Pero esos imperios no van a ser más grandes que Yasharala, que Israel, que el reino debajo de Yahweh Shai, el Hijo de Dios, el Supremo Yahweh. Y el Señor ya lo determinó así. Salmos capítulo 2 dice que el Señor ya estableció a su Hijo como rey. Dice que las naciones van a tratar de liberarse de ser esclavos de Israel, pero dice que el Señor se ríe y que las quebra y básicamente las pone en esclavitud. Y eso es lo que va a pasar, porque esa es la voluntad del Señor. Dice, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Y eso es otra cosa que nos enseña que todo está al control del Señor. Y hay sabios en la mano derecha y hay sabios en la mano izquierda. Sabios en la mano derecha son los profetas, los siervos del Señor, los apóstoles, los maestros. Los que temen al Señor son contados por sabios. Ustedes creyentes, ustedes hermanas que son creyentes, temen al Señor. Pero también hay sabiduría en la mano izquierda. Y esa sabiduría va en dualidad con la sabiduría de la mano derecha. Así como nosotros entramos en temas que para este mundo, para la gente común que no tiene el Espíritu, pueden sonar complicados o muy profundos, porque esta verdad es muy profunda, ¿no? El conocimiento que hay en esta verdad, en el Espíritu Santo, es profunda, trasciende esta dimensión. Pero la mano izquierda también tiene un poder que trasciende esta dimensión. Pero ellos son más carnales, ellos trabajan más con manifestación de cosas físicas y tipo de rituales. Como por ejemplo, nosotros sacrificamos nuestra vida al Señor. Sacrificamos nuestro tiempo, sacrificamos nuestros deseos, sacrificamos de una manera espiritual y hasta cierta parte simbólica, pero es un sacrificio. Y este sacrificio duele también. Pero estos de la mano izquierda, ellos también sacrifican, pero ellos literalmente sacrifican carne. Ya saben a qué me refiero. Y hasta ellos se sacrifican literalmente. Inclusive, ahorita que recuerdo la batalla que hubo entre Elías y los profetas de Baal. Elías, él clamó a Yahweh Shai y el Señor le respondió. Y estos profetas de Baal, ¿qué estaban haciendo? Cortándose, sangrándose y haciendo sus rituales, haciendo todo tipo de iniquidad para que su Dios le respondiera. ¿Y qué pasó? No le respondió. Porque ¿sabes qué? El Dios que los profetas de Baal, o Baal, vaya, está sujeto a la voluntad del Señor. Porque esos dioses, Baphomet, Baal, ¿cómo se llama el otro de los más famosos? En fin, todos esos dioses son ángeles en la mano izquierda, son espíritus engañadores que sirven al Señor. Por eso cuando se puso la batalla, digamos, entre la luz y la oscuridad, entre el profeta Elías, que el Señor ha llamado el profeta, contra los profetas de Baal, que eran un chingo, contra un solo hombre,
al final demostró que el Señor está en su mano derecha. Pero eso no quiere decir que Él no controla la mano izquierda. Pero la mano derecha es más fuerte y es lo que más le agrada al Señor. El Señor puso a su Hijo en la mano derecha. Yahweh es su mano derecha. Y igual, otro ejemplo muy similar a Elías contra los profetas de Baal es lo que ocurrió con el bastón cuando Moisés, no recuerdo si fue Moisés o Aarón, pero tiró su vara delante de los brujos del faraón y se convirtió en serpiente. Estos brujos también tiraron su vara y también se convirtieron en serpiente. Eso fue manipulación de la materia, man. Prácticas que, como puedes ver, pues son reales, man. Que te podrían sonar hoy en día como fantasía, como que no, es imposible, ¿cómo crees que un palo se va a transformar en una serpiente? Pues es posible. Así como el Señor multiplicó peces, así como el Señor convirtió el agua en vino. Pero el punto es que, ¿qué pasó? La serpiente de Moisés y Aarón se comió a la del faraón y sus brujos. Otra vez mostrando que la mano derecha del Señor es más fuerte y tiene preferencia sobre el poder de la mano izquierda. Y se podría decir que el Señor no respondió a los profetas de Baal. Le ha de haber dicho a ese demonio: hey, no hagas nada, no respondas. Y Baal tuvo que decir: Can. Igual las artes mágicas de esos brujos dijeron, el Señor les dijo: hey, demonios, ahorita no respondan. Y eso es lo que le está ocurriendo hoy en día a Esaú. Su magia, su poder, está perdiendo poder. Su magia, sus hechizos, sus encantamientos, que a un tiempo le sirvieron para los propósitos del Señor, para que se cumpla la profecía, el castigo, la apostasía, la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Todo eso el Señor lo permitió con un propósito. Y ahora que ya estamos llegando al fin, para el cumplimiento de ese propósito, ese poder ya no se le va a ser dado a Esaú otra vez. ¿Ok? Pero siguiendo dice: Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Bien. Aquí claramente te está enseñando que aunque el Señor prefiere la luz y Él está rodeado de la luz, de la pureza, de la santidad, de la verdad, de la justicia, eso no quiere decir que entonces Él no puede meter su mano a las cosas de la oscuridad y la suciedad. Claro que no, el Señor puede hacer todo. El Señor creó la maldad, creó la oscuridad, creó los demonios, creó lo inmundo. ¿Cómo el Señor no va a poder controlar su creación? Mucha gente piensa que no, el Señor no haría eso. El Señor no es el que trae eso. Es Satanás. No, Satanás es un ángel. Y la realidad es que Satanás hasta es un ángel que actúa con temor reverente al Señor. Satanás, él no hace su propia voluntad. Él es obediente. Él es uno de los favoritos ángeles del Señor. Hasta en el libro de Job, cuando ves cómo reta al Señor, ya lo he dicho algunas veces, cuando Satanás reta al Señor con Job, de que nada más Él te
bendice y Él cree en ti nomás porque tienes un cerco y básicamente tú lees una plática entre dos amigos y entre esos dos amigos se nota la confianza para retarse entre ellos. No fue algo como, man, guarda tu tono, bájale como me estás hablando. ¿Quién te crees tú para hablarme a mí así? ¿Quién te crees tú para retarme? ¿Quién te crees tú para cuestionar lo que hago? Y sabemos que el Señor tiene esa severidad de que Él no le gusta esa actitud, que lo estén cuestionando y Señor, ¿por qué haces esto? Oh Señor, pero nomás pasa esto porque tú, eso es hablar como con damn. Pero vemos que Satanás habló de esa manera con el Señor Yahweh cuando estaba hablando con Job. Y el Señor le dijo, está bien, haz lo que dices, voy a tomar ese reto. Eso te enseña, man, que aún todos estos demonios, estas deidades, todo eso sirven al Señor. Porque el Señor le dijo, está bien, haz todo lo que dices, nada más no toques su carne, básicamente nada más no lo mates, pero todo lo demás, dale. Y Satanás obedeció. Satanás le quitó la esposa, le quitó los hijos. No, perdón, la esposa no, Selakia. Le quitó los hijos, le quitó los negocios, le quitó sus ovejas. Le quitó la esposa que él conocía, que seguramente le decía, no, sí, Dios. Porque cuando la esposa vio lo que le estaba ocurriendo a Job y todo lo que perdió, se convirtió en una demonia. Perdió a esa esposa que quizás siempre estaba ahí apoyando y diciéndole, oh, Job, tu Dios. Y así, ya sabes, mujeres cuando quieren agradar, haciéndole la barba. Pero en ese momento se convirtió en una demonia. Pero el punto es que es que Satanás, él no dijo, ¿por qué me pones límites? Ok, el Señor me dijo que no haga esto, pero como soy el diablo y soy Satanás, lo voy a hacer, porque así soy yo. No, Satanás se mantuvo en línea, no cruzó los límites. Y así es como funciona este mundo. El Señor ha creado todo según su voluntad y Él le ha puesto límites a todo, desde cualquier ángulo. Límites que Esaú no puede cruzar. Límites donde Esaú no va a poder tocarnos. Y tú sabes todos estos ritos que estos brujos hacen, que abren un sapo y le meten fotos y rituales y hechizos y hay un montón de rituales de la mano izquierda y gente que te habla de las cosas que ocurren y tú puedes mirar, así es como Esaú ganó este mundo también, por medio del poder en la mano izquierda que el Señor le dio, a través de esos hechizos. Hasta el Señor dice, hey, vamos a ver si todavía funcionan tus hechizos, le dijo a Esaú. Babilonia es la gran bruja, la gran hechicera. Pero el Señor, ¿qué dice? Vamos a ver si aún sirven tus encantamientos. Y la respuesta es que no, porque el Señor puso límites. Ok, entonces, conociendo todas estas cosas, que el Señor es el que controla todo, eso nos pone en línea, eso nos pone un freno, eso nos encarrila. Porque la profecía dice que el Señor viene a darle a cada uno según lo que se merezca. Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Hasta la próxima. Shalom.